Buenos días. Continuamos con nuestra segunda parte. ¿Os acordáis que nos quedábamos diciendo que íbamos a hablar del rincón de Goya, verdad? Bueno, vamos a hablar del racionalismo en general, del movimiento moderno. Claro, ¿qué pasa? Pues que el modernismo triunfa a principios del siglo XX. Claro, el modernismo es el primer movimiento realmente moderno. La palabra lo dice perfectamente. En Francia, por ejemplo, se llama Art Nouveau, o sea, arte nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta aquel momento, en el siglo XIX, había triunfado primero el neoclasicismo, que era una vuelta a la antigüedad, y después lo que llamamos el historicismo, que sigue siendo una vuelta a diferentes momentos de la historia. Pero es una arquitectura que mira hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y de pronto, a finales del siglo XIX, principios del XX, en un momento de cambios extraordinarios, donde todo quiere ser moderno, donde la palabra moderno es un fetiche absoluto. Pensáis en Zaragoza, el café moderno, el hogar moderno, todo es moderno. Bueno, pues en ese momento nace ese nuevo lenguaje que quiere romper con el pasado. Es algo distinto. Pero, como todo, ya lo cantaba Rocío Jurado, nada es para siempre y hasta la belleza cansa. Bueno, pues eso también cansó. Entonces, ¿qué pasa? Pues en los años 20 pues llegan cambios importantes. Claro, la Primera Guerra Mundial lo cambia todo, absolutamente. Es un mundo nuevo el que sale de allí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que van a llegar lenguajes arquitectónicos para ese mundo nuevo. Uno será el Art Deco. El Art Deco, bueno, que nace en la Exposición de Artes Decorativas de París, en los años 20 también, y que muestra pues ese mundo al que ha llegado el automóvil, la velocidad, cantidad de cosas diferentes y que se adapta perfectamente a ese lenguaje. Pero nos interesa más otro, que nace en la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela que se crea en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde dan clases muchos de los más grandes artistas del siglo XX, pues como Kandinsky, como gente importantísima, y donde van a hacer, también en otros sitios, ese movimiento moderno. Esa arquitectura racionalista en la que hay un lema que es la forma sigue a la función. O sea, realmente buscamos una arquitectura funcional, pero al mismo tiempo hermosa, bellísima. Pero esa belleza viene de la geometría. Tenéis que tener en cuenta que en la Bauhaus hay muchos artistas que siguen ese movimiento, esa línea, de la geometría. Kandinsky, por ejemplo, en ese momento hace pintura abstracta con una abstracción muy geométrica. Estamos viendo aquí algún ejemplo. Bueno, pues ¿qué pasa? Hay un arquitecto que es Le Corbusier, que crea ese nuevo lenguaje, y va a haber un arquitecto que lo introduce en España, porque la primera obra del movimiento moderno en España está en Zaragoza, y es el Rincón de Goya. 1928, se cumple el primer centenario de la muerte de Goya. Goya ya era un personaje de relevancia mundial y había que celebrar ese centenario pues un poco bien, y Zaragoza estuvo a la altura. Estuvo a la altura creando no un monumento tradicional, o sea, una escultura de Goya, una maja, un personaje de las pinturas negras. No, para nada. Zaragoza creó un centro cultural. Esto les puede parecer muy normal, porque hay montones de centros culturales dedicados a personajes. En aquel momento era una novedad total. Y ese centro fue el Rincón de Goya. Lo hizo en el Parque Grande. El Parque Grande se estaba haciendo en aquel momento. El Parque Grande de Zaragoza es otra de esas cosas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero ya hablaremos otro día. Lo que nos importa es que en ese parque se crea un lugar con ese lenguaje del movimiento moderno, que es absolutamente geométrico y racional, pero en el que no vamos a tener esculturas, vamos a tener otra cosa. Vamos a tener una biblioteca, una sala de exposiciones. Estoy seguro de que a Goya, que era un moderno, una persona que siempre estuvo a la vanguardia, le hubiera encantado el Rincón de Goya. ¿Cuál es el problema? Zaragoza está a la altura, se sube al carro de la vanguardia, es maravilloso, pero hay mucha oposición. Sabemos qué es esto, ¿verdad? Nos suena. Hay mucha oposición. Y el Heraldo, por ejemplo, escribe un artículo en el que dice: no se preocupen ustedes, el monumento es estupendo, es precioso, pero está todavía sin desembalar. O sea, se ríe de la arquitectura de Mercadal, diciendo que aquellos son como un montón de cajas que ya lo sacaremos de dentro y ya veréis entonces cómo os gusta, ¿vale? Entonces, realmente hay mucha gente que tiene unos criterios, unos gustos muy rancios en aquel momento, pero a pesar de todo, el Rincón de Goya sale adelante. Sale adelante, pero cambian los tiempos. Llega la guerra civil, después de la guerra se le va a entregar a la sección femenina y se van a hacer unas pocas reformas suficientes para cambiarlo por completo. ¿Veis esta imagen? Esa galería de arquillos tan aragonesa, entre muchas comillas, tan tradicional, tan tranquilizadora. ¿Os imagináis algo menos tranquilizador que Goya? Y es que pienso, no sé, cuando uno ve las pinturas negras o cuando uno ve pues muchísimas imágenes de los desastres de la guerra o de los caprichos, puede sentir tranquilidad en algún momento. Afortunadamente no, pero claro, se quiso hacer tranquilizadora aquella arquitectura que también reflejaba lo que había sido Goya.
Entonces, ya digo, se pone galería de arquillos, se ponen 4 cositas, es como si le pusiéramos unos volanticos al traje para que parezca otra cosa, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Entonces, realmente, el Rincón de Goya pasó por muchas fases, se transformó un poco, no se ha podido transformar lo suficiente como para que se olvide lo que aquello supone. Ahora es un colegio, pero es algo que, una deuda pendiente de Zaragoza, que en algún momento tendrá que pagar, porque realmente eso se merece un protagonismo enorme. Pero a lo que voy, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en el Rincón de Goya se instaló algo que ahora está en la Plaza del Pilar. ¿Nos vamos allí? Venga. Bueno, estamos en el Rincón de Goya y nos hemos bajado aquí a la Plaza del Pilar. ¿Qué pasa? En el Rincón de Goya, en ese edificio tan moderno, ese conjunto tan moderno, pues se había instalado este monumento, que es el cenotafio de Goya. Esto estaba en el cementerio de la Cartuja de Burdeos, encima de la tumba de Goya. Y para el centenario de la muerte, bueno, el de Goya ya se había trasladado, ya estaba en Madrid. Para el centenario de la muerte, ¿qué se hizo? Pues el Ayuntamiento de Burdeos regaló a Zaragoza esta pieza, y se trajo aquí. Zaragoza hizo una copia y la regaló a Burdeos, y está instalada allí, en el cementerio de la Cartuja. Pero este es el original. Lo que me importa a mí, se hizo el monumento a Goya. En 1960 se inaugura. Han pasado 32 años. Se supone que deberíamos ser más modernos, pero somos mucho más antiguos. Estamos en pleno franquismo y se hace un monumento, pues bueno, total. A ver, se le da el mejor sitio de la ciudad, ¿eh? Realmente todavía no se llamaba el Salón de la Ciudad, era la Plaza de las Catedrales, pero da igual, el mejor sitio de Zaragoza. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Goya, vale, bien. Tenemos unos majos, tenemos unas majas y ya está. Tranquilizado. ¿No es así? ¿Qué pasa? Goya es un señor tranquilizado. Cuando uno mira los desastres, cuando uno mira los caprichos, cuando uno mira los disparates y tantas cosas en la obra de Goya, ¿hay algo tranquilizador allí? Afortunadamente no. Goya excita todas nuestras neuronas una por una y las pone en funcionamiento. Este monumento no es Goya. El monumento que veíamos en el parque sí. Recoge todo el espíritu de Goya. Es un centro cultural. Es revolucionario. Es fantástico. Es otra cosa. Nos tenemos olvidado, para vergüenza de Zaragoza, pero es otra cosa de verdad. Es extraordinario. No solo desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista del concepto. Si pensamos en eso, ¿qué concepto hay aquí? Pues nada, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Cuando se hizo aquella reforma de la sección femenina, a lo mejor alguien pensó en tirar el edificio, porque no le gustaba. A lo mejor alguien dijo, eso que se está yendo ahora, de que al fin y al cabo que esto se hiciera a principios de los 70, me refiero al edificio de Correos, eso no es historia, eso no es antiguo, medio siglo tengo yo y bien antiguo que me veo. Vamos, ¿cómo que no es antiguo medio siglo? ¿Cómo que no es historia? ¿Historia qué es? ¿Lo que ocurrió en el Renacimiento? Vamos a ver, por favor, tenemos que redefinir esos conceptos, porque para nada. Claro, como no dejemos que eso se conserve porque no es antiguo, vamos, yo creo que en el Concilio de Trento, cuando algunos cardenales querían tirar el juicio final de Miguel Ángel, que estaba recién pintado, porque estaba lleno de desnudos, que había convertido en una taberna la capilla del Papa, pues alguno habría dicho, eso no es antiguo. Pero menos mal que hubo alguno que dijo, hombre, no es antiguo, pero ese Miguel Ángel se porró. Quiero decir, esto no es Miguel Ángel, ya lo sé yo que no es Miguel Ángel, pero da igual, es importante también, es parte de nuestra historia. Historia es ayer, antes de ayer, medio siglo, 5 siglos, 5.000 años. Todo eso es nuestra historia y mucho más. Con lo cual, si aquella gente hubiera pensado eso y hubiera tirado el Rincón de Goya, en vez de hacer una reforma, hubieran hecho un desastre, una catástrofe para el patrimonio de Zaragoza. Y eso sí que lo hubiera sido, pero de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Alguien pensó con sensatez, oye, que nos parecerá feo, pero ya está hecho. Lo que hay que hacer es reaprovecharlo. No es así. Apliquémonos en los cuentos, por favor. Pero la arquitectura del movimiento moderno en Zaragoza es mucho más que el Rincón de Goya. Hay unos cuantos arquitectos que siguieron esas directrices, como, pues, por ejemplo, como los hermanos Borovio, como José de Yarza, gente que hizo cosas estupendas. Bueno, ¿qué ocurre? Que las tenemos bastante olvidadas. Pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es Francisco Albiñana Corralé. Francisco Albiñana es el que hizo la reforma, la construcción del edificio del Casino Mercantil. En realidad es una reforma del edificio anterior. Ahí estaban las casas del Renacimiento de Juan de Coloma, que era secretario de Fernando el Católico, de hecho una parte se conservó, pero se hizo una fachada nueva y diferentes obras en el interior. A la gente le encanta la fachada del mercantil, a mí también, no voy a negarlo, me encanta. Es ese modernismo lleno de flores, en fin, como una especie de jardín vertical, muy espectacular. Pero ¿qué ocurre? Pues que Albiñana evolucionó, y evolucionó de tal manera que en los años 20, a principios de los 30, porque lo fusilaron al principio de la Guerra Civil, pero antes de eso, a principios de los 30, Albiñana hizo edificios, casas, edificios de viviendas racionalistas. Nos acordamos del mercantil,
no nos acordamos de las casas. Son igual de importantes, forma parte de la evolución de la arquitectura del siglo XX. Albillana podría haber dicho lo mismo que decía García Mercadal, referido a, dirigiendo a sus clientes cuando le encargaban casas con fachadas muy ricas y muy historiadas, y les decía que, hombre, que si te gastas el dinero en la fachada, lo que estás haciendo es alegrar la vista del vecino. Gástate en el interior, en hacer una casa más cómoda, más luminosa, mejor ventilada, más moderna. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque Albiñana también hacía ese tipo de edificios, pero no nos hacemos ni caso. Ocurre una cosa, y es que sus edificios racionalistas están incluidos en una lista prestigiosísima, que es el Docomomo Ibérico. ¿Qué es Docomomo? Es una fundación internacional. Las siglas Docomomo significan documentación y conservación de la arquitectura, edificios, barrios, del movimiento moderno. Documentación, conservación, movimiento moderno, Docomomo. Y el Docomomo tiene una rama ibérica, o sea, española y portuguesa, que se ocupa de catalogar los edificios que hay que proteger. Tiene una lista de casi 2.500. En Zaragoza, 30 y tantos, de los cuales ya nos hemos cargado 3. Pongo un par de ejemplos. El convento de Santa Inés, desaparecido. La Laboral, desaparecida también. Bueno, pues, ¿qué hay allí en esa lista prestigiosísima del Docomomo? Pues tenemos, por supuesto, el Rincón de Goya, lógicamente. Tenemos la Confederación Hidrográfica del Ebro, de los hermanos Borovio. El chalet de Matías Bergua, lo que todo el mundo conoce como el chalet de la tele, en el Paseo de Ruiseñores, porque allí estuvo Televisión Española en Aragón, obra de Rafael Bergamín y Luis Blanco. Tenemos de José de Yerza el Teatro Fleta, lo que queda del Teatro Fleta, por supuesto. Otra cosa es como esté, lo que se haya hecho, pero eso no quita valor al edificio, para nada. Tenemos el Fleta y tenemos la gasolinera de los Enlaces. Y esto es muy importante, porque desde hace ya muchos años la UNESCO amplió la declaración de patrimonio. Claro, patrimonio para nosotros, ¿qué era? Muchas veces catedrales, palacios de príncipes de sangre, cosas así. No, patrimonio es muchas más cosas. La arquitectura industrial también, por ejemplo. Tenemos toda esta arquitectura contemporánea, que ya no hace palacios ni catedrales, hace otras cosas, porque el mundo ha cambiado, las necesidades han cambiado, y también se considera patrimonio. Bueno, pues un chalet, una gasolinera, también es patrimonio. Y tenemos dentro de la lista del Docomomo Ibérico el Centro de Clasificación Postal de Correos de la Avenida Plata. De eso hablamos mañana. Hablamos del brutalismo, que es la tendencia arquitectónica en la que se inscribe, pero que deriva directamente del movimiento moderno. Eso sí, si el movimiento moderno había nacido de la enorme crisis de la Primera Guerra Mundial, de la mucho más enorme de la Segunda Guerra Mundial, nacerá el brutalismo. Esto lo contamos en el próximo.